Bienvenidos amigos de toda la TCP. ¿Cómo andan mis panas? Saludándolos aquí todos ustedes que nos sintonicen en cualquier parte del mundo y vivimos acompañados aquí en el tiempo de opinar, donde el chismoreo siempre está completamente como si fuese chayote. Bueno, ahora sí arrancamos completamente después de tantas semanas de aniversario. Ay, el semana del aniversario de Noticias Me lo pone. A veces obviamente es algo complejo, es algo algo regular, podemos decirlo. Es que ha habido pocas mejoras, pero el documento que iba a entregar originalmente, pero resultó que obviamente fue decepcionante. Digo que, humilde opinión, no cumplió completamente las expectativas, pero debido a fuerte, bueno, una decepción puede ser, pero ya saben lo que dicen. Si haces un documental gigante participando con tus propios seguidores, pues están incumpliendo completamente lo que se llama las cláusulas. Y esto repentinamente fue la razón principal por qué carajos estamos haciendo todo esto. Y si bien hablamos completamente exactamente de que sexto aniversario no me da algo mucho cólera, decir de mi parte, pero al menos es algo regular. Puedo decir tipo 4 o 3, pero el año debe mejorar un poquito las cosas. Más actividades y más participación de importancia. Pero sobre todo, a partir de aquí, vamos a tomar muy en seriamente, obviamente, cuando pase, obviamente, los diferentes cambios. Y espero completamente que tenga mucha regularización, incluyendo las políticas de monetización. Eso significa que a partir de aquí, las noticias Me lo pone, vamos a tener publicidad. No me importa si va a haber casas de apuestas, no me importa completamente si vamos a traer juegos o incluso crear, no sé, un tipo fandom como Proyecto Z, similar a Discord, pero más actualizado y un poco más chingón. Bueno, ya saben por qué, pero vamos a tomar seriamente con el tema. Pero dejemos a un lado completamente esta presentación de monólogo que estamos arrancando completamente. Y lamento completamente alargar esta introducción. Bienvenidos acompañándolos en el programa de Tiempo Opinal. Esto es aquí Crítico Transgresor, acompañados en esta ocasión especial. Y tanto así que vamos a arreglar completamente esta situación bastante algo peculiar que desató en Twitter, sobre todo las redes sociales, un debate, una discusión, un tema bastante polémico que a lo largo de ese tiempo jamás he descubierto completamente cómo en el mundo de doblaje y el mundo de los estatales se ha vuelto un choque generacional y a la vez como si fuese obviamente diciendo ¡quítenos otro trabajo! Si no fuese obviamente con el tema de la inteligencia artificial, ese es demasiado peor para debatir. Pero, para ser demasiado muy francos al respecto de ese tema, esto desató justamente a mediados de mayo. Y justamente, previos al estreno de la película Spider-Man Across the Spider-Verse, justamente Sony Entertainment ha confirmado obviamente esa producción, pero de forma bastante algo peculiar. Se debía por dos factores. Y eso se debía por el tema bastante algo que no solo llamó la atención de muchos, incluso a los medios de comunicación y sitios y páginas de chismorreo, llamó la atención de todos, incluyendo a la comunidad de streamer. Y no dudo completamente que esto ha causado mucha controversia. Si bien, hablando de doblaje, ha generado demasiadas reacciones, tanto positivas como negativas. No digo exactamente que cumpla bastante las expectativas, sino también alguna que otra regularización. Y puedo encontrar bastante algunas cosas, y digo cosas, me refiero que fueron sacadas de forma muy contextual. Ya que el directo del Chucho Calderón de la Zona Cero que he visto hace como días en Twitch, ha generado obviamente una masiva papeada termonuclear hacia Payball. Pero para detallar un poquito más, lo que él menciona, los 5 puntos que esto ya estaba aclarado. Y hasta actores y actrices profesionales no se dieron cuenta de esta dura realidad. Y eso duro porque ellos hay que diferenciar quién son de banda, quién son independientes y quién son de otro mundo. Realmente confuso y a la vez fuera de lo ético. Bastantemente que cada uno de los opiniones puede expresar como quieren, pero la duda es realmente, ¿es algo necesario? ¿Es algo comprensible? ¿Es algo como obviamente se vende como marketing promocional? Pero yo como persona, yo estudiaba en los primeros años de mercadotecnia en la carrera de comunicación social. No cabe duda que ese tipo de tácticas que hacía Sony lo hacía por dinero, lo hacía por publicidad. Pero realmente es otra cosa aparte. Pero otra razón aún más confiable o bastante algo peculiar
es como ellos pagaban, porque hay, como dije lo anterior, existe 5 puntos que voy a aclarar cada uno de ellos. Y eso lo voy a aclarar cada uno a continuación. Y ese suena bastante algo como una controversia, pero vamos a detallar cada uno de esas partes. Primero, hablaremos del nepotismo, que sería 1. Si bien hablar de nepotismo es una especie de política, incluso cuando se trata de manipulación, cuando se trata de tener alianzas, pero también existe otra funcionalidad. Es ingresar amigos, familias, tu compadre, tu comadre, tu mascota, tu novia, tu bisabuela, que trabaja obviamente en un estudio o algo por el estilo, se comprometen para que sean leales a la industria. Es decir, cualquiera que son familiares, amigos o conocidos, pueden meterte a la industria. Y eso entendemos obviamente que el nepotismo ya existió en el mundo de doblaje desde tiempos inmemorables. Si bien hablamos del tema de la que es la influencia de Francisco Colmenero, que según obviamente algunos antecedentes indican, fue el quien tuvo que ver con la involucración al señor Edmundo Santos, y ese es de forma histórica. Y si hablamos de familiares, hay obviamente muchos apellidos que puedes encontrar, no sé, tipo los Mercados, los Castañedas, que más me acordaba, los Vélez, también la familia dinastía Barrero, que también se encuentra ahí, debido al apellido de Jesús Barrero, que Dios goce. También otros apellidos que me llaman la atención, que a ver que se me vienen a la mente. Sí, también están los Aponte, y no sé cuántos hay, pero también hay otros que vienen de Televisa, otros de la TV Azteca, otros del Grupo Imagen. Pero también hay otras cosas que obviamente que el nepotismo es una práctica bastante algo ortodoxa y sin dudas algo que está sonando obviamente en mundos más recientes. Y no cabe duda que también sea la dinastía de los Ángeles. Esto también es algo curseado, mi opinión. No digo obviamente justamente como explicación, pero es algo justificable. El nepotismo es el primer tema que obviamente estamos hablando en el primer punto. Pero vamos detallando un poquito más. Bueno, un poquito más. El segundo tiene que ver con el tema de la publicidad y el marketing. Si bien al anunciar la película, todo el mundo quedó choqueante. Y ese sería el segundo punto que vamos a analizar. Ya que esto no es ni siquiera nada un caso particular, pero a la vez que esta frase es este tipo de publicidad que muchos manejan, proviene de los equipos de marketing. Porque, ¿sabe cuánto dinero ha invertido para contratarlos? No sé, tipo 500, 100 o 1500 millones para obviamente llamarlos a un casting. No importa si es tan barato puede ser o tan caro que puede llegarse. Si bien la influencia en Estados Unidos es bastante diferente a Latinoamérica en cuanto a relevancia, pero si bien es una táctica bastante algo muy simplona de ese tipo de partes, pero a la vez que no tengo ni siquiera dudas de cómo se manejaba ese tipo de negocios. Pero para ser bastante concreto, el tema del marketing y la publicidad es bastante llamativo. Incluso puedes hacerlo como quieren. Parte visual, parte auditiva, pero cuando se trata de invitar a celebridades, ellos te cobran obviamente, aunque sea una mínima aparición, durando alrededor, no sé, 15 o incluso hasta 30 o hasta un minuto o hasta 5, más concretamente. Pero en YouTube obviamente también igualmente patrocinan, pero cuando se trata de participaciones en otros canales de YouTube, y de hecho han participado más de una vez o más de una ocasión, participado en personajes terciarios, secundarios o incluso hasta tipo narradores, cosa que obviamente en el mundo de doblaje, sobre todo en la publicidad, ellos ganan de forma bastante peculiar, alrededor de 200 hasta 500 pesos por palabra, por párrafo y por línea. Pero también tiene que ver con la expresión, ya que si ven, dando obviamente mi punto de vista, lo que dijo Jeffal es bastante algo complejo. El tema de la expresión es bastante lo característico que ellos doblan. Incluso por aparición también es otra parte que le dio mucha esencia, según lo que dijo el propio Jeffal, si ustedes conocen ese canal. Pero lo que me llama la atención es el tema bastante algo peculiar, y este se trata de, después de 2, el tercer punto es
¿Cómo podemos trabajar en conjunto los influencers y actores para llegar a buenos tratos y condiciones? Si bien cualquiera que tenga que ver con la ANDA, cualquiera que tenga que ver con el sistema independiente, y algunos que obviamente que ellos pagan, a los influencers o estatalents, bueno, a los estatales que son de teatro, de televisión, de radio, ellos pagan bastante algo con una suma cantidad. Pero si hablamos de jóvenes streamers, tiktokers o incluso hasta influencers, tipo como obviamente que dedica a los cómics, otro que se dedica a que hace viral en TikTok, u otros haciendo stream, mientras haciendo comentarios bastante algo sarcásticos, absurdos y algo fuera de lugar, pues al menos obviamente son poco respetados por sus seguidores. La frase que dijo Carlos II diciendo que a ellos lo llaman por suscriptores y no por su talento. Esa frase que acabo de decirte, eso pasaría a la historia, siendo para mí, siendo para todos, la primera papiada termonuclear que acabo de comentar. El director de Paimon, Carlos II, su hijo Carlos Orizar, y también estuvo Chucho, pues puedo decir exactamente que duró más de 3 horas, me dejó completamente no solo sorprendido, sino también detallando cada uno de estos tipos de puntos, tanto favores como contras, y también sacando alguno que otro pretexto, contextualización para ser concretos. Fue la razón principal que tanto para desmentir, para desprestigiarlos y quedar bastante quedando fuera, porque a veces debe ser muy complejo no solo trabajando con tantos proyectos, sino también lidiando la vida cotidiana como cualquier ser humano normal. Y eso dudo porque cuando se trata de dinero, ese tipo de tratos provienen del sindicato, provienen de organizaciones. Y de hecho, hace unos meses cuando yo vi el comercial que hacía el propio Mario Filio sobre el tema del reemplazo de inteligencia artificial, muchos casi quieren irse a ser despedidos hace mucho tiempo. Y ese comercial me llamó la atención, y sobre todo porque quieren evitar obviamente para ser reemplazados. Aunque la inteligencia artificial se ha vuelto de moda este año, no pasaría obviamente justamente como de forma muy justificada. Pero desprestigiar y quitarle ese trabajo, por favor, esto es bastante indecoroso de cada uno de esos puntos. Y dudo porque cada actor y actriz de doblaje que cuando yo reviso en Twitter, pues están en un descontento. Parece que obviamente no entienden realmente qué significa obviamente este tipo de línea delgada entre ser influencer o ser actor, porque obviamente el problema se debía más por falta de capacitación, por falta de preparación, por falta de coordinación, por falta de actuación y sobre todo el tipo de carisma, el tipo de obviamente de cómo desarrolla completamente la perspectiva de cómo se hace ese tipo de trabajos, ese tipo de contenido. Pues a los seguidores no les importa completamente esa polémica. Ellos reaccionan completamente como si fuese un mañana. Y dudo completamente que este sería el punto 3, pero para el punto 4 se debía más con el tema que, como dije, tema de las distribuidoras que acabo de hablar al respecto. Hay una cosa que obviamente que tiene que ver con el punto número 5, y esto es los indicadores. Si bien a la hora de realizar completamente ¿quién los llama? ¿Quién los contrata? Porque relativamente a los directores de doblaje no son los sindicatos. Si son indicados porque ellos, a pesar de que tienen algunos directores nuevos, están recién obviamente haciendo su dirección, y otros llevan años de ventaja en cuanto a experiencia. Y eso también es otra razón. Pero cuando hablamos de películas grandes provenientes de diferentes estudios de animación, lo llaman. ¿Pero cuál era la razón? Pues dos cosas. El dinero por un lado y su fama por el otro. Es decir, publicitando, haciendo entrevistas. Y de hecho, según obviamente algunos puntos o algunos que otros medios o de algunos, no sé, de otras comunidades, me han afirmado que obviamente que hacen entrevistas con artistas, incluso de actores más profesionales, ya sea en español, en inglés, sobre todo cuando obviamente, como dije, en el caso de la Zona Cero, él entrevistó durante esos días, como por ejemplo el caso de Kika Michael Key en la película de Super Mario Bros. Así se debe entrevistarlo para promocionar un producto, y eso relativamente es porque está dentro no solo de su agenda, sino también dentro de lo que dice el marketing. Nadie es obligatoriedad, y por supuesto hay una cosa que obviamente es hablar, y ese sería obviamente el punto 6 que voy a aclarar, es obviamente lo que significó el último punto.
es hablar de la ética y la moral del doblaje. Es decir, cuál debes hablar bien y cuál debes hablar mal. Te lo pongo en un ejemplo, mis queridos panas. En el lado de bueno, es obviamente acompañar a todas las actrices diciendo cualquier comentario bastante, ya sea por alguno que tiene que ver con el sindicato, que tiene que ver con un estilo de vida bastante peculiar. La gente lo adoran debido por ese tipo de comentarios o ese tipo de perspectiva un poco más sarcástico. Pero si hablamos para el mal, es porque tratan de desprestigiar, quiere tratar de manchar, quiere tratar de cancelarlos, quiere obviamente que su producto sea tan malo que llegue a acosarlo, a doxiarlo. De hecho, hay varios ejemplares que terminan con consecuencias a mediano y largo plazo. Y lo dudo porque muchos ciertos casos no es ni siquiera nada un secreto y ni siquiera entre sus propias voces y justamente todo estaba bajo control. Pero de hecho, el resultado va más allá de la misma. Moralmente hablando, esto es completamente una falta de respeto no solo a la persona que les acompañaba o no a una entrevista o un podcast, sino también por obvias razones, ya que hablar de este tipo de temas es más ajeno a lo que nosotros ya acostumbramos a hacerlo, pero también otra razón más que esto es que se tiene que ver que hablar de ética y moral y con el respeto completamente a todos quienes obviamente no entendieron completamente lo que dije en Twitter, o lo que ellos obviamente las personas me respondieron de cierta manera que yo acabo de comentar. Pero a veces el Twitter apesta completamente. Sí, Twitter apesta, pero nosotros somos los responsables por soltar la boca. Como unos verdaderos ojetes. Pero también el calendario de doblaje como tal es agresivo. Porque cuando hablamos del calendario agresivo, pues se cansa. Incluso tiene una agenda complicada. No sé, haciendo cualquier cosa, diciendo con obviamente su estilo de vida. Luego le llaman a Camila para grabando día tras día, no sé cuántas palabras pueden hacerlo. Luego cuando terminan las grabaciones de una serie y cuando ya estén obviamente no sé en qué plataforma, en qué película o lo que sea, también tiene que ir otra agenda o un poco más peor, soportando el mundo de las convenciones. Y es nada un secreto que también las convenciones son el blanco de todos, no solo para la publicidad, sino también para sus intereses ajenos, pero al menos son valorados como personas normales. Sí, pero por supuesto, y quiero decir obviamente de forma muy objetiva y muy personal, eso digo obviamente a todos los actores de doblaje, la mayoría que vive en la Ciudad de México. Y eso quiero decir de la siguiente manera. Estimados actores de doblaje, pues entiendo completamente su molestia, entiendo completamente su frustración, pero también hay cosas que nosotros obviamente como creadores de contenido también tenemos obviamente el mismo interés, el misma ambición y no necesitamos pagar con dinero. De hecho es más allá de lo mismo. Pero obviamente hay que ser demasiado equitativos no solo para compartir con su convivencia. Hay que ser demasiado justos porque a veces el dinero puede alcanzar para un salario bastante mínimo, económicamente hablando, pero hay que tener demasiado en cuenta que soltar sus bocas, soltar obviamente algo que es boca de marinero, pues aquí nadie se insulta, pero sí queremos compartir algo en común. Es decir, buscar algo que tanto influencers como actores seamos nosotros tratados como tal. Lo cual Lalo Garza lo dice exactamente porque a él no le importan completamente las críticas. Le importa más es reírse completamente de lo que dicen los demás comentarios de otras personas, pero bajo aún su propia moral. Por lo tanto, él tiene realmente que acostumbrar a trabajarlos, pero al menos vale la pena trabajarlos porque no es ni siquiera nada en contra de todo este trabajo, pero al menos tienen valor bastante algo de conocimiento, de aprovechamiento, pero aquí nadie se practica ese tipo de cosas. De hecho, hay cosas que nosotros tenemos que ser demasiado muy comprensivos y entenderles muy bien que la película, antes de llegar al producto final, hay que revisar completamente si ha habido cambios, si se mantiene el mismo elenco, se mantiene como total regularidad, que haga que un director de doblaje obviamente que tenga algo de capacidad, sí, indicando cualquier tipo de señalamientos, qué cosa se debe y qué cosa no se debe. Y eso es realmente que obviamente hay que tener en cuenta que a la hora de realizar ese tipo de proyecciones, sí, es algo ajustado, pero a la vez
tiene que respetar lo que dice el cliente. Me refiero a las empresas grandes, mayoría de Estados Unidos, claro. Pero para los latinoamericanos somos los consumidores hoy en día. Y esa es la razón principal que a nosotros no nos gusta ese tipo de comentarios. Solo generamos por chiste, por generar polémica y vamos. Estamos generando este año porque quiero decir exactamente mi opinión al respecto con cada uno de los que quiero interponerme. Y no digo de forma muy personal. Digo exactamente a aquellos. En mi caso particularmente, no conozco a mis pastelitos porque no lo hizo canal. Yo conozco a Juan Guarnizo porque está dirigiendo la Kingsley, pero con el chiste de la cama, eso se cuenta por sí solo. A Pineball lo que acabo de decir porque era una papiera que acabo de ver. ¿Qué más puedo comentar al respecto? Andrés Navi, el tipo que acusó a Tom Holland, a Mosport, más o menos, peor que Aponte, pero obsesionado con Spider-Man. El tipo está loco de atar. ¿Qué más me comento? Gabriel Mesa, lo mismo, peor que Soul en cuanto al tema del progresismo. Porque a veces yo detesto a esta chica, pero en serio con el tema del progre, ay, por favor, eso ya es demasiado exagerado. Pero sin dudas, los únicos doblajes, el único que se mantiene obviamente es Israel, que no me acuerdo cómo se llama su apellido. Y por otro lado, Alex Montiel. Para muchos le conocen como el pinche escorpión dorado, pero ya sabemos cómo demuestra obviamente ese tipo de actitudes. Él interpreta como al buitre, como antagonista, pero relativamente son los más capacitados, son los más que obviamente han tenido media experiencia, pero son importantes y al menos obviamente ellos han reconocido sus trabajos en otros ámbitos, más allá que ser YouTube u otras redes sociales. Hasta la fecha de la misma, son bien capacitados. Si fuese, no sé, un curso para enseñarles obviamente cómo se debe tener que respetar las ciertas características en cierto tipo de clases, deben tomar años de práctica, años en cuanto a la teoría como también la práctica, porque estudiar doblaje es más que obviamente que estudiarlo. Pero para estar en tablets, también tienen que ser más reconocibles, no solo a mirar sus trabajos, sino también ganarles obviamente un poquito de respeto y también que no vayan a doxearlo, acosarlo y este tipo de cosas. Ese tipo de, obviamente, que mucho hate ha generado en los últimos tiempos. Relativamente, internet puede ser todo, pero no es ni siquiera nada importante de comentar. Pero esta es sin duda una de las polémicas más importantes de los últimos tiempos. Peor que lidiar con la elección de Turquía, claro. Pero mientras obviamente que la polémica apenas solo duró pocos días, tanto así que Emilio Treviño como Miguel Ángel Ruiz, sí, tanto Treviño como Ruiz, es decir, en otras palabras, tanto el Pipe Motosierra como Panda, ambos no tienen problemas con la polémica. Ellos lo que hacen es disfrutarlo completamente de que la gente los odie, o mucha gente lo da mucho criterio. Pues ellos les gusta burlarse, pero sarcásticamente. Se burla completamente de lo que estos tweets, pero con respeto completamente a los comentarios que hacía Jessica Ángeles, Juan Alfonso Carrero, Gabriel Basurto, Carlos II, Javier Rivero, Jessica Ortiz y todo lo demás del gremio. Respeto completamente obviamente sus quejas, pero estoy tratando de desmentir, estoy tratando de descontextualizar toda esta problemática, pero soy demasiado muy franco a la hora no solo de crear este tipo de opiniones. Estoy dando mi punto de vista, estoy dando muchísimas perspectivas, pero también justificando este tipo de temas que obviamente se ha vuelto en boca de todos un motivo más a la lista negra. Por disfrutar la película en idioma original, no quiere decir que yo odiaba a cualquiera de los estandartes, hoy día que son las nuevas celebridades que tiene hoy en internet, porque lo que antes era en televisión, radio y teatro, hoy en día son las redes sociales. Todo este tipo de cambios se debía a los conflictos generacionales. Y eso, obviamente, también con el tema del dinero y la industria de entretenimiento que hoy en día se maneja. No sé qué miércoles le pasa al community manager. No sé qué miércoles le pasa obviamente al departamento de marketing. Al departamento completamente de que se encarga de las artes y todo tipo que obviamente cuánto dinero han gastado durante su último tiempo. Pero sin duda ese es un malestar del pan de cada día. Y ahora no entiendo completamente cuál es la queja.
Pero si bien hemos tenido doblajes con una calidad o un elenco bastante que a nadie nos aceptaba desde un principio porque sabía que obviamente que lo que faltaba es la práctica. Les faltaba años de perfección, coordinación y planificación. Fue la razón principal que otros doblajes de otras series, animes o incluso hasta películas podían salir de la culatra, pero aquellos estatales que son más profesionales y que tuvieron más años de perfección, a ellos no tienen ningún problema, porque ellos han tenido años de experiencia, años de práctica, y si hubieran tenido más tiempo para sacar cursos, está bien, pero si fuese por tema de agenda, por celeridad, eso entiendo también, pero al menos pueden aprovechar un curso, pero no nada de estafas, porque a ellos cayeron en la misma trampa, pero no de esa manera. Pero quiero desmentir completamente todas las cosas que toda la semana me han sido un dolor de cabeza. Pero justamente es la razón principal por qué estoy haciendo ese tipo de opinar el día de hoy. Y la razón es para justificar. Si ustedes creen que obviamente quiero hacer bastante aún más quiero para terminar, la generación 5 también tenemos estatales, ¿verdad? Por supuesto que sí. Paulina Goto, el hijo de Eugenio Derbez y hasta Belinda son los tres que son obviamente que participan, con excepción de lo que fue nada más y nada menos que Valka Pozanelli y Leti Amezcua. Son las únicas actrices que se mantienen con, incluso no solo en la película, sino también a la posteridad de los siguientes proyectos. Pero cuando salieron los trailers, las cosas son diferentes, porque Adefix, bueno, ya saben cómo terminaría. Y también, obviamente, con el caso de Regina Triscareño, sí, muchos quieren pedir que vamos a entrevistarla, que vamos a conocerla más a profundidad. Intentan hacer contactos, pero su agenda es bastante muy apretada hasta la fecha. Y dudo completamente que trato de contestarla, pero si al menos su community manager tiene que ser más activo que nunca. Y lo digo de forma muy seria a mi hora de trabajar. Por lo tanto, es una opinión dividida, pero lo hago con perspectivas, jugando al sarcasmo. Pero justamente a mí no es opinión, y lo voy a decir exactamente, no es opinión, solo es un punto de vista, solo son perspectivas, que incluso ustedes pueden interpretarlo si está bien, si está mal, si pueden encontrar en buenos términos, si harán obviamente ese tipo de trabajos, y que diga obviamente a las industrias que deje de joder completamente a este tipo de negocio, el tipo de personas quienes trabajan. Porque ellos también tienen más derechos que los propios fans. Porque las empresas no entienden realmente cuál es la justificación. Porque aquí en Tiempo Hospital apoyamos la industria tal como tal y tenemos que ser respetables como tal. Y siendo ética y moralmente hablando, tienen que fraternizar completamente de cómo se debe trabajar. Y eso se debe trabajar bien, con capacidades bastante justificables, que tengan que ver con ese tipo de filosofía. Pero por lo tanto, me quedo dudas. Pero ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, si está bien, si está mal, si la película pueden ver el idioma original o el latino. Si importa completamente ese tipo de interpretaciones, pueden sacarlas aquí en los comentarios para saber si esto es lo correcto o no. Porque como dije, no es opinión, solo puntos de vista. Y esto está tratando de desmentir tantos mitos, tantas realidades. Y por supuesto, esta polémica que acabamos de lidiar con tantos días, creo que con esto es suficiente completamente para demostrar que obviamente que yo saco mis propias conclusiones y son de la siguiente manera. Número 1. En estas conclusiones, el número 1 que puedo decir es ser respetuosos completamente y acordar obviamente que tanto estatales como doblajes deben convivirse en paz, aunque sea obviamente algo que el gremio debe reconocerlo. También tienen que ser más talentosos, no solo con la toma de la práctica, sino también aprender algo de cursos que obviamente que no necesita obviamente hacer ese tipo de papeles que vos tocas. Eso sería 1. 2. Que tengan compensación de dinero no quiere decir exactamente que es rico, que es pobre o quien realmente gana más o gana menos. Tanto influencers como dobles también tienen algo en común. Incluso obviamente que sea 2. Sacando completamente es
que obviamente las industrias deben pagar un poquito con regularidad, pero también que si quieren aprender algo de talento, no necesitan completamente. Si ellos eligen a sus personas que retornan o quienes ingresan, también tienen que respetar lo que significa la calidad que en vez de la cantidad, porque obviamente es peor de los casos que acabamos de complementar. Eso sería el número 2. 3. Y la más importante de todas, esto va para los fans, no solo para Spider-Man, sino también al mundo de doblaje y al mundo de los influencers, TikTokers, streamers, YouTubers y futuros creadores de contenido. Panas, para estudiarlo completamente es algo complicado. Pero si quieres ingresar al mundo de la industria, es algo más complejo de decirlo. Porque es una falta de respeto, a pesar de ser más de una vez. Hay que ser demasiado muy profesionales y un poco éticos a la hora de elaborar. No solo con la forma de planificar, sino también a la hora de ser comprensibles. Que si les toca un papel, obviamente después de que tantos años de estudias, pues te van a llamar completamente, pero que seas obviamente, porque el director te da obviamente este tipo de instrucciones cuando te diga completamente un papel, ya sea pequeño o lo más grande que puedas. Pues hay otra cosa que tiene que ver con el número 3. No te hagas influenciar con la mafia o con algunas personas de terceros o algunos que obviamente que tratan de manipular, chantajear o en mayoría de los casos haciendo de soberbios para hacerte obviamente algo profesional. Y eso está fuera de lo ético. Y 4, lo más importante de todas, pues el consumismo de doblaje hasta la fecha es bastante, no es ni siquiera nada secreto, pero el calendario puede ser agresivo para ambos, pero obviamente tienen que ser más recompensables. Y esto va para todas las industrias, grandes y chicas, que si quieren ser más respetuosos con el elenco, elijan bien, sabiamente, pero no obviamente de forma muy descarada. Porque obviamente lo que hace es generar controversia. Peor que La Sirenita, peor lo que hacía Disney últimamente o peor que hacía Netflix. La industria del entretenimiento ha cambiado completamente desde la época post-pandemia. Y esto es apenas lo que estábamos tratando de descifrar completamente este tipo de cosas. Esto va completamente a un verdadero mensaje. Esto va completamente un cambio generacional que debe conocerse obviamente las otras realidades. Si ustedes, el fandom, quieren apoyar la industria de doblaje y eligiendo buen casting, tengan en cuenta que deben ser más respetuosos a la hora de obviamente hacer tipo de cosas. Incluso si quieren entrar en la industria, deben tomar años de práctica. Y no dejar influenciado completamente. Estos sin dudas son las 4 conclusiones que acabo de sacar completamente en mi opinión real. Y ahora sí de forma muy concreta. Esto es lo que obviamente trato de descifrarlo desde años. Trato de ser más comprensible lo que puedo hacer y ese chismorreo se termina por el momento. Así como tal, antes de la previa, pues el casting se debe respetar como tal, sin importar si haya cambios antes de la llegada del producto final. Ojo, porque ojos y oídos que se escuchan y que se ven, pues si una película, si los trailers se hacen de forma una publicidad bastante algo compleja, debe ser escuchadas con atención a la hora de quienes saquen. Sea transmitidos por televisión, por redes sociales o por la radio, pues estén atentos a lo que vendrá a la posteridad. Incluso se sacan con comerciales, porque los comerciales como tipo McDonald's, Burger King, o las cinemas, o lo tipo de comerciales, quienes obviamente protagonizan para esa dicha película, sin importar completamente lo descarado que pueden llegar, también ganan popularidad y simpatía, pero a la vez influenciada por terceros y no por gente ya ajena. Pero sin dudas, y por supuesto para el quinto y lo más importante, si quieres estudiar el marketing, pues debes hacerlo obviamente de una forma bastante peculiar y algo llamativo, y no de forma bastante sólida, blanda y sin vida, porque a veces obviamente los que son de corporaciones grandes son bastante monótonas. Y con respecto exactamente, esto pierde más gracia que otra cosa. Y eso sin dudas, finalizamos completamente la emisión de Tiempo de Opina correspondiendo a la fecha, que obviamente es el último, es el penúltimo martes de mayo de 2023. Y por eso ese es el tema que tocamos, un debate que obviamente a pesar de ser más largo que puedo llegarlo, pero es lo que más creo por hacer. Y bueno, hasta aquí concluimos completamente la emisión. Y sin dudas, pueden sacar sus conclusiones aquí en los comentarios.
Como siempre, agradecido completamente, obviamente, con esta emisión. No sin dudas, antes de irnos, sígueme, obviamente, como @que_te_co_transgresor en mayoría de mis redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. Y por supuesto, sígueme también en mis 2 páginas de Facebook, tanto personal como pública. Así como también, obviamente, síguenos igualmente en las noticias Mario. Si te escuchas los episodios del lado informativo, estamos disponibles en varias plataformas digitales. Las redes que puedes encontrar aquí justamente en la descripción. Y con esto nos vemos hasta otra semana con más, para más tiempo de opinar después de tanto chismorreo sacado de Twitch. Les hablo aquí otra vez, les saludo completamente, saludos, hasta otra oportunidad, permiso.